Estado Nacional. Bueno, ya lo habíamos anunciado, está con nosotros el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. Ministro, gracias por estar con nosotros aquí en Estado Nacional Prime, en un día donde se llevó adelante la formalización de 7 suboficiales del Ejército. No eran 6, sino que 7 acusados de narcotráfico. ¿Se sabe, ministro, hace cuánto tiempo estaban operando y cuánta droga alcanzaron a ingresar a nuestro país? El objeto de la investigación, saber varias cosas. Una de ellas tiene que ver con la relación temporal previa, es decir, cuánto es la cantidad de transporte y envíos que realizaron en épocas anteriores, que eso es algo que por ahora forma parte de la investigación. Sin embargo, es evidente que dada la estructura sobre la cual fueron ellos capturados, la logística utilizada da cuenta que era una estructura bastante permanente o que tenía un cierto conocimiento de detalle y en consecuencia no era un primer envío. Además, desde el punto de vista de los especialistas, esto es lo que esencialmente informan las policías, un cargamento de estas características no se atreve una banda a enviarla en un primer envío. Y por lo tanto es altamente probable que hubiesen existido varios envíos anteriores por estructura logística, por la cantidad de droga, y lo que queda por saber en ese ámbito es en cuánto periodo, cuál era la forma de contacto, quién los había contactado, cuál era la forma de financiamiento y cuál era el destino. Ahora, hablando de la logística que usted describe, se entiende que ellos tenían contacto con el proveedor de la droga en Bolivia. ¿O eso forma parte de la investigación? Ya, porque uno piensa, si es así, y también con quienes la distribuían aquí en nuestro país, o sea, con las dos puntas de la cadena, ¿eso significa que podrían tener contactos o que tenían contacto con organizaciones de narcotráfico internacionales? Con organizaciones de narcotráfico no cabe ninguna duda. Si eran internacionales o no, es un tema que por ahora forma parte de la incógnita. Para que quienes nos escuchan tengan claridad, en general, en el tráfico de droga hay 3 segmentos muy marcados. El primero tiene que ver es el de la producción, el segundo el del transporte y el tercero el de la comercialización. Estas estructuras criminales suelen segmentarlas, sin perjuicio de quién es el que realiza esa operación o coordina esa operación. El transporte suele ser una de las etapas que este tipo de organizaciones tratan de cautelar más, porque garantiza la integridad del envío de ella. Y por lo tanto, el tipo de transporte, quién lo realiza y la forma en cómo se garantiza es tan relevante. Por eso, en este caso, el Ejecutivo ha sido tan claro estos días que es un hecho grave, pero es un hecho grave no solo porque están comprometidos militares, sino que es en la etapa en la cual ellos están comprometidos y en la forma en que lo estaban ejecutando. Claro, no se trata de militares que dejaron pasar, hicieron la vista gorda o permitieron el paso de la droga, sino que ellos... No es un caso de cohecho. Claro. El ejemplo habitual en que un funcionario no advierte deliberadamente a cambio de una retribución. No, este es un caso donde ellos forman parte de una estructura criminal. Y eso es lo grave. Es lo grave porque está inserto en un regimiento específico en el Ejército que además cumple labores en la frontera. Ya le voy a preguntar sobre eso, ministro, pero vimos por lo menos en las imágenes que la droga que internaron tenía el sello de un delfín que corresponde o correspondería a un cartel mexicano. ¿Se sabe si eso es cierto, si ellos trabajaban con un cartel mexicano, si la droga venía de ahí? No, eso forma parte todavía de la investigación. Yo, en los casos de las marcas que en algunas ocasiones aparecen en las incautaciones de droga, hay que tener cierto resguardo. Esta es una incautación que llama más la atención por los empaquetamientos distintos y además de distintos colores. Los sellos tienen ciertas lógicas, pero por ahora no hay ningún antecedente que esos sellos estén vinculados a una estructura criminal internacional. Por lo menos respecto a los antecedentes que el Ejecutivo tiene conocimiento ahora, en lo que va de esta investigación. Ministro, esto surge, el hallazgo, digamos, y la investigación, el dato, ¿viene de una denuncia interna del Ejército o es la Fiscalía la que estaba investigando haciendo otras investigaciones, otros delitos y se encontraron con esto? No, esto está bastante acreditado que el origen de esto es una investigación interna del Ejército que tiene indicios respecto de determinado tipo de asuntos. En esa investigación interna
Hay elementos que al ejército, por cierto, le parecen irregulares y los denuncia el Ministerio Público, y el Ministerio Público entonces dispone la intervención del OS7 de Carabineros, que es el que ha estado a cargo de la investigación. Ahora, si es más de una persona, aquí estamos hablando de 7, y que están organizados, ¿se puede hablar de una asociación ilícita? Completamente. Esto es, de hecho, una de los delitos por los cuales ellos fueron formalizados. ¿Y por qué una asociación? No solo porque no es simplemente una agrupación, sino que es una estructura que tiene roles muy, muy definidos. Originalmente habían 6 personas detenidas. Sí. El séptimo fue detenido el día lunes en la noche. Hay una persona que es civil, que es cónyuge de uno de ellos, y hay otra persona que es un exfuncionario, un ex suboficial, que se encuentra prófugo. Ya, o sea, hay 7 detenidos Y en prisión preventiva y a partir de hoy. formalizados, ¿cierto? Que son miembros de, digamos, o ya eran del ejército. Hasta el día sábado, sí. Es que exactamente hay un ex funcionario del ejército que está prófugo y hay una mujer civil que también está formalizada y detenida. Y se encuentra en prisión preventiva, sí. Ministro, ¿el gobierno se va a querellar contra estas personas? Sí, el día de hoy nosotros hemos tenido una reunión de coordinación con la ministra de Defensa, también participó el ministro del Interior. La decisión del gobierno es querellarse en este caso. El gobierno ha calificado esto de la mayor gravedad desde el inicio, y la decisión de la querella está vinculada a la ley de drogas y es una facultad que tiene el Ministerio de Seguridad Pública con ese fin, tal como lo ha señalado hoy día la ministra de Defensa luego de la reunión que nosotros tuvimos. Nos vamos a querellar precisamente por los delitos a los cuales está facultado el Ministerio de Seguridad. Ya, ¿y esos delitos son? En este caso es el caso de delitos vinculados a la ley de drogas. Ministro, usted ha dicho y lo acaba de repetir, que esto es muy grave, que podría comprometer la seguridad pública en Chile. ¿Por qué es tan grave? Hay dos Usted dijo incluso que probablemente es lo más grave que ha ocurrido en términos de seguridad en los últimos años. Sí, yo en esto quiero hacer una distinción. Hay hechos graves para la seguridad pública que pueden ser contingentes, ¿no? Es decir, usted puede tener días violentos o determinada conformación de intervención de algún tipo de organización criminal. Y usted tiene herramientas y las aborda de un modo determinado. ¿Por qué uno de los hechos más graves? Porque cuando uno lo mira en una dimensión más estructural, uno de los grandes temores de todo sistema institucional no solo es que las organizaciones criminales puedan permear las instituciones públicas, por eso en materia de crimen organizado atacar la corrupción es tan relevante, sino que una de las principales preocupaciones en todas partes del mundo es que estas organizaciones criminales no permeen instituciones armadas. Las policías siempre son un riesgo y por lo tanto tienen protocolos muy estrictos de control interno, y una de las otras de las preocupaciones que en este ámbito existen es que usted pueda penetrar instituciones armadas como los ejércitos. Esto fue un caso, está muy localizado, efectivo, es en un grupo muy específico de personas hasta ahora, en un regimiento concreto, pero que responde a una zona fronteriza. El Ejecutivo, por cierto, y esto tiene que ver con las razones por las cuales se va a querellar, la preocupación que tiene es que teniendo conocimiento de la situación de la frontera, las áreas fronterizas donde hay puestos de control, aquellos que son situaciones de ingreso irregular pudieran haber sido utilizados para el ingreso de droga y en consecuencia que operara esta estructura criminal. Por eso es un tema extremadamente grave y es uno de los temas más graves, porque en esto quiero ser bien enfático. El Ejecutivo, al igual que el Ejército, entienden que esto tiene que ser una solución y abordar este tema para cortarlo de raíz. Si nosotros no adoptamos las medidas drásticas ahora, hay un punto de no retorno en este tipo de situaciones que el país no se puede permitir. ¿Y no estamos en ese punto, ministro? Hasta ahora no tenemos antecedentes de eso, pero el hecho es grave por lo mismo, por el perfil de los funcionarios, por la zona, por el tipo de droga, que es cocaína, y hasta ahora los antecedentes de todos los que se han levantado sigue estando focalizado en este grupo de personas. Es probable que pueda aumentar ese número de funcionarios en ese mismo regimiento a consecuencia de la investigación. No solo están las técnicas investigativas de las cuales se tiene conocimiento de la Ley 20.000, se han incautado teléfonos, esos teléfonos probablemente van a proveer de mayor información. Pero la estructura, la zona fronteriza y la manera en que se realizaba el transporte es algo que aún que esencialmente nos preocupa, y creo que en este tipo de situaciones pecar de exagerado no es pecado, esencialmente porque yo creo que hay un interés superior
para el país para abordar seriamente esta situación. Hablemos de la unidad militar, ministro. ¿Es la misma donde había un militar que cobraba para dejar pasar a los irregulares? Ese funcionario formaba parte de este mismo regimiento. Eso es una noticia que dimos hace, no sé, un par de semanas. Ese fue a mediados del mes de mayo. Es un funcionario que además está en prisión preventiva también. ¿Tienen alguna conexión entre los dos hechos? No tenemos ningún antecedente que sea así y en cualquier caso, uno es un caso de cohecho. Hubo en algún momento una aproximación si podía ser trata de personas, pero esencialmente parece ser un caso de cohecho. Este otro no, este otro es una estructura criminal inserta en el lugar, por eso es tan compleja, ¿no? Casos de cohecho en la zona norte o en otros lugares tenemos, son detectados, son denunciados y son sancionados. Esta es una estructura criminal que tiene una forma de funcionamiento que tiene una logística muy planificada, que probablemente ejecutó actos previamente y que se sostuvo sobre la base de las relaciones de pertenecer a una misma unidad militar. Claro, lo que pasa es que todo ocurre en la misma unidad, por eso uno pone el foco. Ahora, ¿puede descartar o no descarta que haya más ilícitos que se estén cometiendo en esa unidad? Siempre descartarlo per se creo que es improcedente. Por ahora, el Ejército, y esa es una de las razones por la cual la ministra de Defensa ha instruido expresamente al comandante en jefe del Ejército a viajar a la zona y a constituirse en dicho regimiento, tiene que ver además con hacer una evaluación más global sobre el funcionamiento del mismo. ¿Y qué supo, ministro, del diálogo precisamente de la ministra de Defensa con el comandante en jefe del Ejército? Es que era una reunión, la ministra del Piano sigue muy clara sobre este tema. Era una reunión que estaba programada con anterioridad para abordar las medidas de seguridad sobre los recintos militares, producto de los robos de armamentos, pero además donde se trató este tema en específico. Luego, el contenido de la misma se hizo público, las instrucciones que recibió directamente de la ministra, el comandante en jefe, fueron muy claras y él entonces se ha trasladado a la zona norte para abordar directamente este asunto. Ministro, usted alcanzó a decir, digamos, por qué es importante cortar esto de raíz, ¿cierto? Ya hemos tenido narcos penetrando municipios, carabineros, hay casos en la PDI, también en el Ministerio Público, hay un fiscal que fue removido recién en Rancagua, y ahora es la institución que resguarda la frontera norte de nuestro país. Así partió México, así partió Colombia. ¿Qué tan cerca de eso estamos? Nosotros estamos algo lejos de eso. Pero cuando usted tiene síntomas, tiene que abordarlos directamente. Está lleno de la literatura especializada en los casos de América Latina. Las situaciones de México, Brasil, Colombia, también tienen una lógica en cómo estaban diseñados los sistemas institucionales ahí. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas manejaban ciertos niveles de autonomía que en el sistema institucional chileno no tienen, porque en Chile tienen un mando civil directo asociado. Hay una larga evaluación sobre la misma. Lo que sí está claro de todas las experiencias de América Latina es que uno tiene que evitar a toda costa que penetren organizaciones criminales en estas instituciones y si han penetrado, cortarlas de raíz. Y por eso las intervenciones en dichas instituciones, aunque sean dolorosas, hay que hacerlas drásticamente. No podemos decir que las instituciones como el Ejército en este caso, hayan sido permeadas por estas organizaciones criminales. Nosotros no tenemos ningún antecedente para eso. Tenemos una situación focalizada en un regimiento en específico que es sensible porque es en una zona fronteriza y es una zona fronteriza con un país que es productor de cocaína. O sea, yo creo que también en esto hay que ser bien transparente. Sí. Que tiene un modo de operar logístico que da cuenta que hay recursos asociados a eso. Y que en cualquier caso, dado el rol que ellos cumplían, tienen en el origen y en el destino contactos con organizaciones criminales que también los exponen. Por eso la intervención tiene que ser muy ejemplificadora, porque no solo es para quienes han cometido esos delitos, sino que es para todos aquellos que pretendan o puedan estar expuestos a ese riesgo. Ministro, esto ocurre la misma semana donde se da un golpe al brazo financiero del Tren de Aragua y vuelve la discusión por el levantamiento del secreto bancario. ¿Cuál es su postura? Bueno, mi postura ha sido la de siempre. Chile tiene uno de los sistemas de secreto bancario más rígidos del mundo. Chile tiene recomendaciones de todos los organismos internacionales a que tiene que
que flexibilizar esas reglas fundamentalmente para la investigación de ilícitos. En Chile hay algunos que siguen tratando el secreto bancario como si estuviéramos en los 90, en el fondo, ¿no? Donde la idea que pareciera que de privacidad de los fondos fuera lo único relevante y no hay aspectos u otros valores igualmente relevantes como no utilizar el sistema financiero por parte de organizaciones criminales. ¿Por qué esto es tan importante? Porque las economías ilícitas sobre las cuales actúan las organizaciones criminales generan una cantidad de ingresos muy significativos que se inyectan en la economía formal. De hecho, una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención es la creencia de que este tipo de organizaciones, los recursos que generan, parece que los entierran en un lugar determinado y que no salen a la luz en ningún lugar. De hecho, esta cantidad de millones de dólares estaban en bancos, cuentas entonces, bancarias. Es el mejor ejemplo formales. para demostrar que las organizaciones criminales ocupan el sistema financiero formal. Y no solo eso, ocupan el sistema legal. Tenían la constitución de sociedades, claro, utilizando además la creación de empresas en un día. Tenían muy estudiado qué tipo de cuentas corrientes, respecto de qué tipo de depósitos, hasta qué montos, respecto de qué tipo de perfiles, y a través de esa vía remozaban hacia el extranjero. Solo advertir que esta es la segunda fase de la forma en que el país ha combatido el Tren de Aragua. La primera, el Tren de Aragua es una estructura de proliferación celular, ¿no? Entonces, es atacar directamente los delitos, los graves delitos que cometen. Y la segunda, que es una fase que apunta hacia la generación de los ingresos y su financiamiento, que es quitar todo el dinero y toda la rentabilidad que ellos obtienen de eso. Esta segunda fase es la que está asociada a esta investigación, que demuestra muy fehacientemente la utilización del sistema financiero y además de nuestra estructura legal para la constitución de empresas. Claro, y todos los especialistas coinciden en que esto, digamos, para llegar realmente a detener al crimen organizado y organizaciones como el Tren del Agua, hay que llegar a esto, al origen, digamos, del arrebatarle financiero. Todos sus recursos. Ya, pero, ministro, si este golpe al brazo financiero del Tren del Agua se dio con la legislación vigente, ¿cierto? Como usted dice, usted lo ha llamado como uno de los sistemas más rígidos del levantamiento de secreto bancario, que exige hoy día la autorización judicial para poder levantarlo, ¿por qué sería necesario modificar la ley? Su pregunta es muy interesante porque es bastante como intuitivamente lógica, ¿no? Porque lo que se juega en las investigaciones de estas características es la intervención oportuna. Y por lo tanto lo que hace un sistema tan rígido como este es que tenga que cumplir una serie de estándares por una cantidad de tiempo donde ese tipo de organizaciones siguen operando y siguen obteniendo rentabilidad. Día que pasa es una rentabilidad muy grande. Este es lo que se pudo incautar acá son un poco más de 13 millones de dólares. La pregunta genuinamente relevante es cuánto es lo que no se pudo hacer y lo que en realidad se remesó en el periodo intermedio. Por eso, este tipo de estructuras descansan sobre una manera de maximizar beneficios como el mejor de los empresarios. O sea, yo creo que en eso no hay que perderse un minuto. Y por lo tanto, un día de retraso en la persecución penal o en la adopción de medidas estatales en contra de ellos es un día de rentabilidad. Ya, pero uno podría pensar entonces que aquí lo que hay que modificar es acelerar, ponerle rapidez a la decisión judicial de hacer... Pero no solo la decisión judicial, sino lo que está en juego acá tampoco tiene que ver con la decisión judicial, sino que es cómo el levantamiento del secreto bancario es clave para el desarrollo de la inteligencia financiera, que es el lugar donde esto se está discutiendo. Pero yo creo que seguir descansando sobre una idea, que yo creo que es una mezcla entre, que no es de mala fe, ¿no? Entre ignorancia e inocencia, en el fondo, ¿no? ¿Pero qué le responde a quienes sostienen que si se aplica un levantamiento bastante más flexible y se le da mucho poder a un solo funcionario o a una sola institución, esa institución se puede convertir en un blanco de la corrupción? O sea, que esto se puede transformar en una herramienta de extorsión. A mí me sorprende eso, porque la respuesta... ¿Pero has escuchado ese argumento? Sí, he escuchado ese argumento y lo he escuchado hace muchos años, además. También he escuchado el argumento que es entregarle el poder a un funcionario para que pueda espiar políticamente las cuentas corrientes de los políticos. En fin, yo creo que cada año o cada debate sobre secreto bancario hay un argumento más ingenioso. Yo diría, mire, concentrémonos en las recomendaciones de los organismos financieros especialistas, como Gafi, que ha hecho recomendaciones sistemáticas sobre este punto a Chile, al igual que la OCDE.
hay mecanismos. Por cierto, cuando usted flexibiliza el secreto bancario, lo que tiene que hacer es generar mecanismos de contrapeso. Esos mecanismos de contrapeso trasladan responsabilidades. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que abordar una situación que es un problema de actuación oportuna en este tipo de situaciones y hay mecanismos de control que permiten moderar o evitar aquellos riesgos que a ratos yo creo que se plantean de un modo caricaturesco, ¿no? Lo voy a decir en los siguientes términos. O Chile es una excepción en el mundo en esto, o derechamente el resto del mundo pareciera que se orienta en un sentido mucho más adecuado que la rígida posición en la que estamos nosotros. Yo creo que más bien en lo segundo. Y yo creo que si hay una de las cosas que el país ha demostrado es que en periodos complicados como comenzaron en el 2021, 2022, donde tuvimos una explosión de determinado tipo de delitos, donde este tipo de organizaciones irrumpió muy fuertemente, el país fue capaz de actualizar su legislación rápidamente, adecuó sus instituciones, las policiales y la de persecución penal, y ha obtenido en muy poco tiempo muy buenos resultados. Lo que tenemos que hacer hacia adelante es disuadir el funcionamiento de este tipo de organizaciones y sobre todo retirar todos sus beneficios. Y para eso necesitamos adecuaciones y una de las últimas que nos queda es la del secreto bancario. Ministro, va para los 3 meses en el cargo, ¿cierto? En este. Bueno, en este cargo, por supuesto, como ministro de Seguridad Pública, sí, porque recordemos que se dio el vamos al ministerio el 1 de abril. Y en ese momento usted dijo, el gobierno se compromete a seguir empeñado en reducir la tasa de homicidios. Sí. ¿Cómo le ha ido con su promesa? Las tasas... Lo que pasa es que, mire, hablar de homicidios siempre es complicado. Primero porque cada muerte violenta es una tragedia. Y sobre todo porque hay algunas que se dan en contextos que son muy disruptivos en los lugares donde se dan. Entonces, lo primero es que uno puede decir, mire, efectivamente, los números van mostrando una tasa, siguen mostrando una tasa de descenso, pero claro, en la medida que nosotros sigamos teniendo ese tipo de muertes violentas bajo determinadas características, las personas que están en torno a esos barrios van a decir, pero mire, yo he tenido un evento que es muy complejo. Entonces, y en esto quiero combinar con dos cosas. La primera, que tenemos que seguir abordando homicidios y muertes violentas de estas características, pero las intervenciones, tanto de las policías como del Ministerio Público, están obteniendo resultados. Más o menos, si uno mira las cifras, nosotros ya vamos a terminar el primer semestre, pero en relación al año pasado, la reducción de homicidio debe estar en torno al 12 al 14% menos. Nosotros tenemos en 25 comunas más del 50% de los homicidios. Hay 16 de esas comunas que han tenido un leve aumento y por lo tanto estos datos, ¿por qué son importantes? Porque permiten hacer focalización en la intervención de las policías. No son comunas completas, son barrios determinados que son muy resistentes a determinado tipo de conflictos. Esas 16 comunas donde ha aumentado, ¿son de la región metropolitana? Hay algunas que son de la región metropolitana. Está, por ejemplo, el caso de Concepción, que hoy día tuvieron allá un homicidio, también le dispararon en la calle a una persona y es el 9º homicidio en lo que va del mes en el Gran Concepción. Pero ahí, este es un buen ejemplo donde el énfasis está en la muerte específica del caso, pero los números, pese a que tiene esos números, se están manifestando de un modo menor al del año pasado. Pero el problema es que, y este es el otro caso, que es el otro tema que es relevante. Hay veces que ponemos demasiado, hay un énfasis en números y hay otro énfasis que tiene que ver con tipo de muertes violentas. Claro. Nosotros se han ido parametrizando, por ejemplo, los horarios. El uso de armas de fuego es un indicador de preocupación, pero cuando habitualmente los horarios de mayor concentración de homicidios están los fines de semana, o jueves, viernes y sábado. Los fines de semana largos suele concentrarse mayor cantidad de homicidios. Entonces, en el caso del Gran Concepción, Concepción tiene un par de áreas que son problemáticas y que están siendo objeto de intervención, pero la mayoría de ellas, de las comunas que tienen aumento, están en la región metropolitana. Usted dio un porcentaje, ministros, déjeme llevarlo para allá. Estamos terminando el semestre y por lo tanto lo que usted dice es que cuando ya tengamos la cifra de homicidios del primer semestre del 2025,
comparado, por supuesto, con el primer semestre de 2024, la cifra de homicidios va a registrar o debiera registrar una baja de entre 12 y 14%. Sí, va a seguir mostrando. Lo relevante en esto es lo siguiente. Nosotros tuvimos un alza muy grande en 2021-2022 y desde entonces ha venido bajando la tasa. Chile tiene que persistir en eso, en seguir pero bajando. Es importante que se sea, además de que se mantiene, o sea, la noticia, por supuesto, que es que se mantiene la tendencia a la baja y que debiera haber una reducción de entre 12 y 14%. Estamos hablando entonces que la tasa va a bajar de 6 homicidios por cada 100.000 habitantes. Para el primer semestre sí, pero yo creo que en eso todavía sería 5,8. En eso yo sería muy cuidadoso teniendo la cifra. Estoy simplemente tratando de hacer el cálculo matemático rápido de si la disminución es entre 12 y 14% con respecto a la tasa del primer semestre del 2024. Así un cálculo rápido me da un 5,7, 5,8. Más o menos por ahí va a estar, pero yo insisto que estamos hablando de la tasa de cada 100.000 habitantes. Sí. Nosotros por ahora estamos administrando el porcentaje de menor de homicidios, ¿no? La tasa luego la vamos metodológicamente a calcular. Y eso significa que estaríamos, si lo ponemos en 5,7, por ejemplo, si fuera así, 5,7 homicidios por cada 100.000 habitantes, estamos hablando de volver a la tasa que tuvimos el 2020. Sí, pero Chile tiene que tener una meta mucho más ambiciosa. ¿Cuál es esa meta, ministro? Chile tiene que volver a las tasas que teníamos 2018? No, antes nosotros tenemos que volver a tasas que teníamos hace 10 años atrás, que estaban en torno a 3 cada 100.000 habitantes. ¿Es posible eso? Yo creo que es posible. Chile tiene que enfrentar dos grandes desafíos, ¿no? La reducción de delitos violentos, donde están homicidios, pero no solo eso, sino que además un segundo factor que es muy, muy, muy relevante, que forma parte de los debates que nosotros hemos planteado a propósito de la política de seguridad pública, es reducir los índices de temor. Chile tiene los índices de temor más altos del mundo, aunque su índice de victimización no se compadece con él. Lo que quiero decir con esto, Connie, es lo siguiente. Es bueno que nos focalicemos en homicidios, pero es importante porque es un tipo de delito que representa la violación más flagrante de un bien esencial, o sea, de un derecho esencial. Por eso se toma siempre los homicidios como uno de los indicadores de violencia en un país. Pero los índices de temor en Chile, al ser extremadamente altos, también nos impone poner atención en las causas que podrían estar explicando eso. ¿Y cuáles son esas causas? Fíjense que en Chile se siguen investigando esas causas. No hay una evidencia muy sólida de que sean, mire, un listado muy específico, pero lo que uno podría más o menos resumir de todo lo que se ha estado trabajando hoy día en el Ministerio de Seguridad, pero antes en el Ministerio del Interior y particularmente la Subsecretaría de Prevención del Delito, de los estudios que la Subsecretaría comenzó a hacer bajo la administración anterior, el 2019. En general, los índices de temor y de inseguridad comienzan a aumentar cuando los espacios o los contextos en los cuales están las personas son demasiado disruptivos o cambian muy rápidamente. Lo que quiero decir con esto es que tiene un impacto en el índice de temor, no solo en la muerte violenta, sino que también las incivilidades. Claro. ¿Me explico? Es decir, el hecho de que un barrio cambie muy sustancialmente o que tenga un impacto muy disruptivo solo por incivilidades tiene un impacto en el índice de temor de las personas muy relevante. Por eso no solo importa los disparos al aire, los fuegos artificiales, pero también los microbasurales o algo que alguien podría considerar que es irrelevante, pero que es muy importante en este ámbito. Por ejemplo, obras abandonadas. Cuando usted tiene una obra pública abandonada, cuando tiene una vivienda abandonada, esos son lugares que terminan degradándose, terminan siendo utilizadas por personas en situación de calle, son lugares que no tienen condiciones situacionales, por ejemplo, no tienen iluminación, se transforman en lugares de incivilidades, luego de delitos, cambian los entornos de un barrio y eso simplemente por el hecho de no hacerse cargo oportunamente de una obra interrumpida, por ejemplo. Ministro Luis Cordero, muchas gracias por estar con nosotros. No, por favor. En Estado Nacional. ¿Conoció a Violeta? He saludado al presidente de la República como ministro. Muchas gracias. Ese es un momento exclusivo de la paternidad.
Muchas gracias, ministro. No, por favor, que te muy bien. Buenas noches. Nos vamos rápidamente a una pausa. Ya estamos de vuelta con nuestros panelistas aquí para el análisis de lo que ha sido en los cierres de campaña y lo que va a pasar el próximo domingo.